¿Qué tal? ¿Cómo les va? En el video pasado ya comenzamos a hablar sobre las hipótesis y en este video vamos a hablar de los tipos de hipótesis. Hay diversas formas de clasificar las hipótesis, aunque nosotros las vamos a clasificar en los siguientes 4 tipos. Hipótesis de investigación, hipótesis nulas, 2 hipótesis nulas, 3 hipótesis alternativas y 4 hipótesis estadísticas. Las hipótesis estadísticas no las vamos a ver por el momento. Las vamos a mencionar un poco más adelante en los siguientes temas. Ahorita vamos a hablar de las primeras 3. Entonces vamos a comenzar con la hipótesis de investigación. La hipótesis de investigación son proposiciones tentativas sobre las posibles relaciones entre 2 o más variables. En términos generales, es un poco como en general lo que hemos estado hablando anteriormente. Los ejemplos que vimos muchos de los ejemplos que vimos son de este tipo. Proposiciones tentativas sobre las posibles relaciones entre dos o más variables. En general, estas son las hipótesis de investigación, proposiciones tentativas sobre las posibles relaciones entre 2 o más variables. Lo que a lo largo de este capítulo hemos definido como hipótesis, como les digo, son en realidad las hipótesis de investigación. Se les suele simbolizar como HI, H1, H2, H3, en el caso de que haya más de una hipótesis. Así se les puede simbolizar. Y las hipótesis de investigación también tienen una subdivisión, que se subdividen en descriptivas de un valor o dato pronosticado, descriptivas de un valor o dato pronosticado. Pueden ser también correlacionales. Pueden ser de diferencia de grupos. O pueden ser causales. Entonces, las hipótesis de investigación se pueden subdividir también en estos otros 4 tipos de hipótesis causales. Ok. Entonces, vamos a mencionar un poco de cada uno de estos tipos. Las hipótesis descriptivas. Estas hipótesis se utilizan a veces en estudios descriptivos para intentar predecir un dato o valor en una o más variables que se van a medir u observar. Es aquí intentar predecir un dato. O valor en una o más variables que se van a medir u observar. Un ejemplo de esto sería la inflación del próximo semestre no será superior al 3%. Entonces, un ejemplo sería la hipótesis: la inflación del próximo semestre, la inflación del próximo semestre no será superior al 3%. Este sería un ejemplo de hipótesis descriptiva. Intenta predecir un dato o valor. Hipótesis correlacionales. Especifican las relaciones entre 2 o más variables y corresponden a los estudios correlacionales, como ya habíamos visto con lo de los alcances. Aquí relacionan 2 o más variables. Las hipótesis correlacionales
no solo pueden establecer que dos o más variables se encuentren vinculadas, sino también cómo están vinculadas. Aquí, es decir, estamos estableciendo que hay una relación entre una variable X y una variable Y. Algunos ejemplos, nomás los menciono rápidamente. Por ejemplo, a mayor autoestima habrá menor temor al éxito. Esa sería una hipótesis de este tipo. Otra hipótesis de este tipo, de ejemplo, puede ser: las telenovelas latinoamericanas muestran cada vez mayor contenido sexual en sus escenas. Esos son dos ejemplos de este tipo de hipótesis correlacionales. Es necesario hacer notar que en una hipótesis de correlación, el orden que coloquemos las variables no es importante. Aquí X y Y están relacionadas, pero no importa en qué forma están relacionadas. En las hipótesis correlacionales, no es importante el orden de las variables. Es lo mismo indicar a mayor X, mayor Y, o es exactamente lo mismo que a decir a mayor Y, mayor X. Esto ocurre en la correlación, pero en las relaciones de causalidad, como vamos a ver más adelante, sí importa el orden. En causalidad sí importa el orden, en correlación no. Por eso en la correlación no estamos hablando de causa y efecto, de variable independiente o dependiente. Solo estamos hablando que hay una relación entre las dos variables. No estamos determinando cuál es la causa de cuál. Ojo ahí, en las hipótesis de correlacionales no estamos estableciendo causalidad. No establece causalidad. Solo relación entre variables. Solo la relación. Ok, pasamos al siguiente, hipótesis de la diferencia entre grupos. Estas hipótesis se formulan en investigaciones cuya finalidad es comparar grupos. Comparar grupos. Un ejemplo de esto sería: los adolescentes le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de parejas que las adolescentes a las suyas. Es decir, estamos comparando en ese ejemplo adolescentes hombres con adolescentes mujeres. Estamos comparando dos grupos. Y algunos investigadores consideran que las hipótesis de diferencia de grupos como son un tipo de hipótesis correlacional. Pues en realidad sí, nomás estamos comparando grupos. Estos dos grupos pueden caer en la categoría de dos variables. Entonces, a veces estas de diferencia de grupos pues están dentro de las hipótesis correlacionales. Y vamos a hablar ahora de las hipótesis causales. Las hipótesis causales, este tipo de hipótesis no solamente afirma la relación entre dos variables, no solo afirma la relación entre variables, además de eso, propone el sentido de entendimiento de las relaciones. Propone el sentido de la relación. Es decir, propone una causa y efecto. Causa, efecto. Un ejemplo de esto sería: la desintegración del matrimonio provoca baja autoestima en los hijos e hijas. Ahí estamos diciendo que la desintegración del matrimonio es una variable y esa variable causa una baja autoestima en hijos e hijas. Entonces ahí no solo es la relación, sino que una está causando a otra. Una variable es causa de la otra.
Las hipótesis correlacionales las podemos simbolizar de esta forma. Una variable causa o influye en otra variable. Las de correlación, como les digo, no importa el orden, X puede influenciar a Y o Y puede influenciar a X, a mayor X mayor Y o a mayor Y mayor X, no importa el orden, las dos se relacionan entre sí, pero no estamos determinando la causa. En las causales, además de que se relacionan entre sí, sí estamos determinando la causa entre una y otra variable. O sea, cuál variable va antes y cuál va después. La correlación y la causalidad son conceptos asociados, pero son distintos. Si dos variables están correlacionadas, ello no necesariamente implica que una será causa de otra. En el caso de acá, no necesariamente una variable es causa de otra. Puede que sí, puede que no. En el caso de las hipótesis causales, sí estamos intentando determinar si una de las variables es causa de la otra. Para establecer causalidad, primero debe haberse demostrado correlación, pero además la causa debe ocurrir antes que el efecto. Entonces, establecer causalidad. Para establecer causalidad necesitamos haber demostrado correlación. Y además de haber demostrado esa correlación, tenemos que demostrar que la causa ocurre antes que el efecto. Causa ocurre antes que el efecto. Asimismo, los cambios en la causa tienen que provocar cambios en el efecto. Cambios en causa tienen que provocar cambios en el efecto. Causa, efecto. Al hablar de las hipótesis, de este tipo de hipótesis, las supuestas causas se les conoce como variables independientes. Variable independiente. Y los efectos se les llama como variables dependientes. Variables independientes, las causas, usualmente las escribimos como una X. La variable dependiente, usualmente la escribimos con Y. Es el efecto. Y bueno, en estas hipótesis causales puede haber hipótesis bivariadas. Que relacionan una variable independiente con una variable dependiente, es decir, relacionan X y Y, relacionan dos variables. Y puede haber hipótesis causales multivariadas. Y las multivariadas relacionan varias variables. Puede haber diferentes variables independientes que se relacionan todas con una variable dependiente. También puede haber que sean, el otro caso, diversas variables dependientes y una independiente. También puede ser el caso que X ocasione distintas Y's, X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3. Y bueno, estas multivariadas pueden relacionar muchas variables de distintas formas. Y las bivariadas solo relacionan dos variables. Es la diferencia que hay entre una y otra. Ok. Ahora nos falta ver las otras hipótesis que estábamos viendo acá. Esto era con respecto a las hipótesis de investigación. Las hipótesis nulas son proposiciones que niegan o refutan la relación entre variables. Estas niegan o refutan
la relación entre variables. La relación entre variables. Las hipótesis nulas, en cierto modo, son el reverso de las hipótesis de investigación. Son el reverso de las hipótesis de investigación. Sirven para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación. Si la hipótesis de investigación propone, por ejemplo, los adolescentes le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las adolescentes, la hipótesis nula lo que postularía es que los adolescentes no le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones que las adolescentes. Entonces, básicamente estamos negando, sería lo mismo que plantear una hipótesis de investigación, pero de forma negativa. Y pues los tipos de hipótesis nulas son básicamente los mismos tipos de hipótesis que vimos para las hipótesis de investigación. Y las hipótesis nulas usualmente las simbolizamos como HO. Algunos ejemplos de hipótesis nulas serían los siguientes. El aumento del número de divorcios de parejas cuyas edades oscilan entre los 18 y 25 años no será de 20% el próximo año. Otro ejemplo sería la administración de medicamentos no se encuentra asociada con daños físicos a la estructura de los dientes. Voy a escribir la segunda nomás para tener un ejemplo aquí. HO. La administración de medicamentos, la administración de medicamentos no se relaciona, no se encuentra asociada con daños físicos con daños físicos a la estructura de los dientes. Voy a abreviarlo ahí. Lo importante aquí es que estamos haciendo una proposición negativa. Eso sería algún ejemplo de las hipótesis nulas. Ok, vamos a hablar poquito de las, bueno, no me voy a meter mucho en eso, no vamos a hablar de eso, pero las hipótesis nulas surgen como una propuesta más bien filosófica en el sentido de que es mejor demostrar que algo no es cierto que a demostrar que algo sí es cierto. Por el momento pues no vamos a hablar de eso, pero nomás se los hago como una pequeña anotación por ahí. Y bueno, las hipótesis alternativas son posibilidades diferentes o alternas de las hipótesis de investigación y nula. Entonces, estas hipótesis alternativas son posibilidades diferentes, alternas, de las hipótesis de investigación, y las hipótesis nulas. Como su nombre lo indica, son posibilidades alternas de la, como les digo, de la hipótesis de investigación y la hipótesis nula. Ofrecen una descripción o explicación distinta de las que proporcionan las anteriores. Si la hipótesis de investigación establece esta silla es roja, por ejemplo, hipótesis de investigación, esta silla es roja. Hipótesis nula sería esta silla no es roja. Y una hipótesis alterna podría ser, la vamos a denotar como HA, podría ser esta silla es azul, o esta silla es verde, o esta silla es amarilla, etc. Las hipótesis alternas se simbolizan como HA y solo pueden formularse cuando efectivamente hay otras posibilidades, además de la hipótesis de investigación y la nula. Solo si hay más
posibilidades que la hipótesis de la investigación se plantearía la alternativa. Si no existen esas otras posibilidades, entonces no debe establecerse una hipótesis alternativa. Ok, un ejemplo de esto sería, por ejemplo, la hipótesis de investigación. El candidato A obtendrá en la elección para la presidencia del Consejo Escolar entre 50 y 60% de la votación. Hipótesis nula sería, el candidato A no obtendrá en la elección entre el 50 y 60% de la votación. Una hipótesis alterna sería, el candidato A obtendrá en la elección más del 60%. Otra hipótesis alterna sería, el candidato A obtendrá en la elección menos del 50%. Entonces, solo si hay opciones distintas a lo que propone la hipótesis de investigación o la hipótesis nula, se plantea la hipótesis alternativa. Si no, no. Ok, entonces aquí termina este video de los tipos de hipótesis. En el siguiente video vamos a ver algunas consideraciones finales sobre las hipótesis. Por lo pronto, pues este video pues lo terminamos aquí.